Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Necesitamos tener expectativas positivas en lugar de negativas. Nuestra perspectiva y visión de la vida debe estar llena de fe, de esperanza y grandes expectativas, sabiendo que mi nivel de expectativa determina el poder de Dios que se derramará sobre mi vida. La expectativa mueve el corazón de Dios. Con baja expectativa, Jesús te puede tocar, pero con una gran expectativa, tú puedes tocar a Jesús. Vive la vida con expectativa. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, del 46 al 52. Escuchemos este hermoso Evangelio que el Señor hoy nos regala. En aquel tiempo llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó la capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Créanme que este evangelio es uno de esos evangelios que todo predicador siempre quiere predicar al respecto. Porque esta es una historia hermosa. Es un evangelio que comienza con un hombre viviendo una vida muy triste. Pero es de esas historias, películas que terminan con una historia feliz, como nos encanta a nosotros, porque a todos nos encanta ese final feliz. Y es lo que sucede con el ciego Bartimeo. Este evangelio es la única sanación que está registrada en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Aparecen los tres evangelios. Y para que entiendas algo, incluso más, esta historia de sanidad que sucedió en Jericó a este ciego Bartimeo sucedió 10 días antes de la crucifixión de Jesús. Esto no es un mito, esto es una historia real. Y estoy convencido que para el tiempo en que Marcos escribió acerca de esta historia, Bartimeo ya era parte de los seguidores de Jesús. Bartimeo estaba por muchos lugares hablando acerca de esta historia, como un día Jesús había cambiado su vida y le había dado un nuevo destino a su existencia. Estoy convencido que Bartimeo no se callaba e iba a todos los grupos de oración, si ustedes quieren, a hablar siempre de la misma historia. Es que es una historia poderosa, conmovedora, inspiradora. Y por lo que veo de Bartimeo en este evangelio, este hombre no se callaba la boca. Este hombre hablaba la misma historia todo el tiempo. Y por eso, benditos a Dios, quedó aquí registrada para enriquecer también nuestra propia vida. Un día, Jesús pasó junto a Bartimeo. Bartimeo seguramente había escuchado ya hablar de Jesús. Me imagino las mujeres, los hombres hablando de este hombre que sanaba, este hombre que hacía milagros, este hombre que multiplicaba el pan, este hombre que hacía tantas cosas, que tenía poder sobre la naturaleza para calmar la tempestad. Bartimeo no podía ver, pero sí podía escuchar. Y me imagino que allí junto al camino escucharía muchas historias acerca de Jesús. Es por eso que cuando Jesús pasa junto a Bartimeo, Bartimeo aprovecha el momento, aprovecha la ocasión
y hace 3 cosas grandes que nosotros también debemos hacer. Cuando Jesús pasa junto a nosotros, hay que tener claro 3 grandes verdades que este hombre las tuvo. Yo quisiera ir contigo a través de esas 3 grandes verdades. Primero, Bartimeo entendió lo que él necesitaba. Cuando Jesús pasa junto a nosotros, debemos entender lo que nosotros necesitamos. Muchas veces le pregunto a la gente, ya sea en las convenciones, congresos donde voy, como también en la parroquia, ¿hay algo en específico por lo cual quisieras que yo orara por ti? Y a veces la gente no sabe qué es lo que necesita. Muchas veces recibo una respuesta como, no padre, todo está bien, tranquilo. Qué importante en la vida es entender lo que tú necesitas. Muchas veces sabemos lo que queremos, pero desconocemos lo que realmente necesitamos. Cuando Jesús le hace la pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no se rascó la cabeza ni le dijo, dame 3 segundos, yo lo pienso por un momento. No, Bartimeo tenía claro y la respuesta fue de una. Maestro, quiero recobrar la vista. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Si Jesús hoy te hiciera la misma pregunta, ¿qué le responderías? Bartimeo era consciente, primero de su realidad. Él era ciego. No era que estaba medio ciego. Él era ciego. Bartimeo nunca había visto una flor. Nunca había contemplado el rostro de su madre. Bartimeo era mendigo. Vivía lo que la gente le diera. Hay ciegos ricos que viven muy bien. Pero este era un ciego pobre. Mendigo, dice el Evangelio. Que vivía una vida relegada. Vivía al margen de la sociedad, allí junto al camino. Esa era su realidad. Pero él no solamente era consciente de su realidad, él era consciente de su necesidad. Importante en la vida que entiendas cuál es tu necesidad y se la presentes a Dios. Puede ser que tu necesidad hoy sea financiera, familiar, quizás una necesidad personal, espiritual, sea lo que sea tu necesidad. Jesús hoy te pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Déjale saber cuál es tu necesidad, como lo hizo este gran hombre llamado Bartimeo. Pero no basta con entender tu necesidad. Segundo, hay que gritarle al Señor. Hay que clamarle al Señor. Bartimeo va donde tiene que ir y él clama. Él no susurra, él no murmura, él grita, dice el Evangelio. Es que me encanta, porque dice la palabra de Dios que al oír que era Jesús de Nazaret, él preguntó, ¿quién está pasando por ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Me imagino que había un alboroto impresionante, la gente saliendo a las calles de todas partes porque querían ver a este hombre que hacía milagros. Y cuando Bartimeo se percata, se da cuenta que es Jesús, dice el Evangelio que comenzó a gritar. Es que puedo escuchar los gritos desde aquí de Bartimeo. Y detrás de esos gritos está su pasión, está su insistencia por llegar a Jesús. Creo firmemente que Bartimeo comenzó a gritar 3 cuadras antes de que Jesús llegara donde él estaba. Por supuesto que sí. Créanme que no fue que empezó a gritar apenas Jesús pasó junto a él. No, este hombre empezó a gritar mucho más antes. Él era consciente de su realidad, pero también de su necesidad. Y este hombre clamó al Señor. Clámame y yo te responderé, te dice el Señor. Jeremías 33:3. Clámame, llámame, grítame si quieres y yo te responderé. Bartimeo acude a Jesús. Qué importante es esto. En la necesidad, cualquiera que sea, tenemos que aprender a recurrir a Jesús, ir al Señor. Date cuenta que Bartimeo no era un hombre resentido, no era un hombre amargado. Bartimeo no estaba allí junto al camino pidiendo limosna, culpando a Dios de su situación y de su realidad. No. Por el contrario, él acude a Jesús. En este hombre no hay, vuelvo y repito, resentimiento. Por el contrario, lo que hay es una fe, una confianza profunda en Jesús.
Qué hermoso como él se acerca a Jesús y le grita a Jesús. Recuerda ese nombre, Jesús. Que no fue que José, ¿verdad?, el padre putativo de Jesús, se lo dio. No. Recuerda ese nombre, el origen de ese nombre. Cuando el ángel se le acerca a María y le dice en Mateo 1:21, María, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador. Y así es como este hombre acude a Jesús, hijo de David. Él estaba en Jericó, a 18 millas de la gran ciudad de David, Jerusalén. Él sabía que Jesús era descendiente de David y que un día se sentaría en el trono de David. Jesús, hijo de David. Qué hermoso ese título con el que lo llama. Ten compasión de mí. Este hombre clama, ten compasión de mí. Qué hermosa plegaria. Qué hermosa plegaria. Ten compasión de mí. Y este hombre gritó. Este hombre clamó. Y así es como nosotros tenemos que hacerlo con Dios. ¿Cuántas veces en mi vida he experimentado y he visto muchas personas que por una situación dura, dolorosa, penosa en sus vidas, se enojan con Dios, se alejan de Dios, culpan a Dios? Y esa actitud no es saludable, no nos hace bien. Por más difícil que sea nuestra situación, nuestra realidad, y por muy grande que sea nuestra necesidad, hay que hacer lo que hizo este hombre. Hay que ir a Jesús. Recurrir a Jesús. Y una tercera cualidad impactante: hay que ser persistentes. Hay que ser persistentes, como este hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 48, muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le decían: cállate, Bartimeo, deja de molestar. No es que se lo dijeran de una forma amable, no creo. Sin embargo, este hombre fue persistente. ¿Y sabes qué logró? Algo maravilloso: que Jesús se detuviera. Porque dice el Evangelio, entonces Jesús se detuvo. Esto para mí es algo muy hermoso. Jesús se detuvo. Recuerda, Jesús iba camino hacia Jerusalén. En 10 días Jesús iba a morir, iba a dar su vida. Él tenía tantas cosas por hacer, pero aún así se detuvo. El grito de este hombre, la pasión con este hombre llamaba a Jesús, hizo que Jesús se detuviera. Que tu oración, que tus gritos, que tu clamor detenga a Jesús. En la vida habrá muchas personas que buscarán callarte. Y a lo mejor te dirán: ¿para qué oras? ¿Para qué rezas tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Deja de hacer eso. Dios no te va a escuchar. Y si alguien no te lo dice, el enemigo por dentro sí te dirá: no sigas orando, no sigas leyendo la Biblia, no sigas viendo esos programas. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que persistir. Tú tienes que persistir. La fe persiste incluso cuando todos los que te rodean se resisten. Óyelo bien, la fe persiste cuando incluso todos los que te rodean se resisten. Esa es la fe verdadera. Es la fe que persiste ahora en medio de la resistencia. Y cree y confía que Dios se ha detenido para escuchar tu clamor, para bendecirte, para ayudarte, para responderte. Nosotros sabemos que valió la pena la persistencia de este hombre llamado Bartimeo, porque al final Jesús le dice: puede decirte, por tu fe has sido sanado. Y no solamente este hombre fue sanado, sino que dice la palabra de Dios, luego siguió a Jesús por el camino. Jesús no solo le dio la vista, le dio un destino nuevo, diferente. Qué hermoso. ¿Te imaginas la historia de este hombre sentado allí junto al camino para luego convertirse en un seguidor, en un discípulo de Jesús? Aquel día Bartimeo fue testigo del poder de Jesús, porque Jesús pasó junto a él y él entendió 3 grandes verdades que las tenía muy claras.
Él entendió su necesidad. Él gritó a quien tenía que gritarle, con confianza. Clamó por misericordia y fue persistente cuando otros trataron de callarlo. Que Dios te dé esa pasión, ese vigor, esa intensidad, esa fe, esa confianza de Bartimeo, para que hoy puedas ver en tu vida el gran milagro que el Señor también quiere realizar. Hoy Jesús pasa también junto a ti. Grítale, clámale, sé persistente y pon en Él toda tu confianza. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico.